Dios de infinita bondad, yo te doy gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva mañana, por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder disfrutar de un nuevo día, Señor. Padre, queremos honrarte, queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos, Padrecito lindo, empezar este día con pie derecho, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Así que en este momento, Señor, te entregamos este tiempo para que tú nos hables, nos ministres, Señor, y podamos nosotros aprender y atesorar esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Tratamos de leer la palabra de Dios todos los días, un capítulo, a veces la mitad de un capítulo, pero lo importante es analizar un poquito el contexto y poder aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Venimos leyendo el libro de Marcos y hoy vamos a empezar el capítulo 10, pero lo vamos a leer en dos fracciones. Hoy vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 31. Discusión acerca del divorcio y del matrimonio. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que estaba al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús le respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. El hombre rico. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas sus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás gran tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos,
Es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Bueno, con esto finaliza la primera parte del capítulo 10 del Evangelio de Marcos y empieza hablando acerca de la discusión del divorcio y del matrimonio. Mire que todos sabemos y desde muchos años atrás se sabe y se conoce de que el matrimonio fue instaurado por Dios, y lo que trataban de hacer los fariseos era de que el Señor resbalara, le colocaban cascaritas para que resbalara y pudieran acusarlo en contra de que él hablara de pronto de las tradiciones. Como ellos sabían el concepto que tiene Dios acerca del matrimonio, le ponen esta trampa y le dicen, bueno, está permitido que un hombre se divorcie de su esposa, pero Jesús les contesta con una pregunta y les dice, ¿qué dijo Moisés acerca del divorcio? Porque ellos quieren... La trampa está basada en lo que Moisés, en la ley del Señor, que el Señor instauró por medio de Moisés. Y entonces ellos contestaron, pues le dijo que el hombre puede darle aviso de divorcio por escrito y despedirla. Entonces Jesús respondió, dice, Moisés escribió esto, este mandamiento, era por la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué dureza? Porque, mire, una persona que tiene en estima el matrimonio, una persona que verdaderamente sabe que el matrimonio es hecho por Dios, es instaurado por Dios, y que sabe que uno debe de manejar las cosas que Dios dice. O sea, Dios nos ha dado herramientas para poder vivir en esta sociedad, y lo que el Señor ha dicho siempre es que nosotros debemos de perdonarnos, debemos de amarnos, debemos de tratar de hacer las cosas bien. Y lo que el Señor les está diciendo, por la dureza de su corazón, por no querer perdonar, por no querer hacer lo bueno, por no querer honrar a su esposa, entonces muchas veces lo que hacen es darle carta de divorcio. Pero dice, desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿sí o no? Y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Ahí le está hablando de Génesis 2, cuando el Señor creó a la mujer. Y los dos se convierten en una sola persona. O sea, que ya no son dos, sino uno solo. Y nadie puede separar, que nadie separe lo que Dios ha unido. En el matrimonio hay algo muy especial, y es que espiritualmente, cuando yo me uno a mi esposa, ya no somos dos, sino que somos una sola persona que Dios ha unido. Así que eso que Dios une, no lo puede separar el hombre. Y después el Señor les explica a ellos, a los discípulos aparte, y volvieron a tocar el tema y le dijo, mire, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete también adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ya unió a esa pareja y ellos no pueden casarse otra vez. Ahora, que hoy es muy común, pues sí, pero según la tradición y según lo que Dios estableció, es que uno debe casarse para toda la vida. Por eso uno hace un pacto, por eso hace uno un compromiso ante el altar, y uno se compromete a amar, a respetar a esta persona con la que se casa por el resto de su vida, en la pobreza, en la necesidad, en
en la enfermedad, en la riqueza, en todo momento. Nada, ninguna circunstancia debe de separar esta unión. Cuando uno obedece los mandamientos de Dios, cuando uno obedece a Dios, cuando uno empieza a dar amor, cuando uno empieza a perdonar, cuando uno decide amar a su pareja, a su esposa, créanme, la bendición tan grande que hay es que nosotros vamos a vivir una vida en armonía, vamos a disfrutar el matrimonio. El matrimonio es algo bueno, es algo que se puede disfrutar. Yo ya tengo casi 33 años con mi esposa y todavía disfruto de mi esposa, todavía estamos gozosos y a pesar de que tenemos problemas como todo el mundo, pero tratamos de solucionarlos como Dios dice, no dejando que el sol se oponga sobre nuestro enojo, pidiendo perdón cuando cometemos un error, perdonando cuando ella comete un error, y nosotros tratamos de vivir los principios que el Señor ha establecido y podemos tener una armonía y podemos tener un buen matrimonio, una vida rica, agradable, una vida en paz, una vida gozosa, disfrutando de esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. Mire, su esposa o su esposo es una bendición muy grande. Nosotros los hombres debemos de hacer como hizo Adán cuando el Señor le presentó, cuando le sacó de su costado a Eva, y cuando la vio dijo, wow, qué maravilloso, que esta mujer es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Eso es nuestra esposa, nuestra pareja. Y Dios quiere que nosotros siempre tengamos en alta estima el matrimonio y que honremos a nuestra pareja, a nuestra esposa o a su esposo, si usted es una mujer, porque de verdad que el matrimonio es instaurado por Dios y Dios, Él es el que ha puesto en que nosotros no debemos de divorciarnos. Así que tengamos en cuenta, de pronto alguien que esté escuchando este audio dirá, no, pero yo ya me divorcié, estoy con otra persona. Bueno, usted ahora que conoce esta verdad, con esta persona que está en este momento, usted debe de seguir ya, y si ha tenido la bendición de Dios, pues esta persona va a ser la que usted tiene que respetar, porque ya va hasta el final, porque el apóstol Pablo dice que cada uno se quede como llegó a los pies del Señor. Nosotros hemos hecho muchas cosas antes de llegar a los pies del Señor, pero ahora que conocemos la verdad nos hace libre y nosotros no tenemos por qué estar de pronto angustiados o de pronto temerosos por lo que ha pasado en el pasado. Así que tenga en alta estima a su esposa y el matrimonio, porque el matrimonio es algo que funciona, es algo bueno, es algo agradable que Dios nos ha dado para que podamos compartir nuestra vida con una persona muy especial, que es su esposa o su esposo. Después el Señor bendice a los niños. Y mire que hay algo especial con los niños, porque los niños aparentemente son como insignificantes, como sin importancia, como que nadie le hace la venia a un niño, ¿no? Entonces los niños vienen donde Jesús y los discípulos reprenden a los papás, los dijeron, oigan, que no molesten al maestro, y el Señor es tan bello porque el Señor ama a todos, tanto niños como adultos, como ancianos, y dice, no, déjenlos que vengan acá, porque el reino de los cielos le pertenecen a estos niños, porque un niño tiene la inocencia y un niño es espontáneo, y de ellos es el reino de los cielos y de los que son como niños. Nosotros debemos de aprender de los niños. Un niño no es malicioso, un niño no anda con doble facetas, con doble cara, con doble intención, y eso es lo que Dios quiere, que seamos como niños. Y de verdad que es tan bonito que Dios se preocupe y miren con agrado los niños, que yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, yo me sentía muy insignificante y yo era como el mandadero siempre de la casa, y entonces vaya, haga esto, vaya lo otro. Pero hubo una persona una vez que era una persona que en mi época tener carro era algo muy como importante. Esa persona como importante llegaba a la casa y me saludaba de mano, y a pesar de que la mayoría de las personas que llegaban a la casa, digamos adultos, casi no lo saludaban a uno, muchos lo regañaban a uno por cualquier cosa, porque en la época nuestra cualquier persona podía regañarlo a uno, y
Y entonces esta persona llegaba y me daba la mano y me saludaba, era una persona importante y yo me sentía tan bien y yo siempre miré con agrado a esta persona porque tuve yo la oportunidad de que una persona importante se fijara en mí. Imagínense si eso es con una persona, ¿cómo no es con Dios? Dios es la persona más importante del universo y sabe que está pendiente de sus hijos, está pendiente de los niños, está pendiente de todas las cosas que suceden alrededor de ellos. Así que Dios es muy, 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 muy bello porque Él está pendiente de todos, incluso de los niños que aparentemente no son tan importantes porque no tienen un puesto o una posición, pero sabe que en el reino de los cielos tienen una gran posición porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tomó a los niños y en sus brazos y después de ponerle las manos los bendijo. Después viene un hombre rico y esta historia es de una persona que llega y se acerca corriendo al Señor y le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: pues cumpla los mandamientos, y él dice: ya los he hecho. Hay algo que en el principio le dice hombre bueno, maestro bueno, y entonces el Señor le dice: pero ¿por qué me llamas bueno si solo bueno es Dios? Entonces, si tú crees que yo soy bueno y que yo soy Dios, pues entonces dime de una vez Dios. Pero este hombre lo que hace es decirle: no, Señor, yo he cumplido con los mandamientos. Porque es que mire que hay algo bien importante en esta frase, porque es que a veces nosotros nos creemos buenos porque cumplimos ciertas cosas y de pronto no hacemos algo que otras personas sí hacen. Entonces nos creemos buenos, pero el único que es bueno es Dios, el único que no falla es Dios. Por eso el Señor le hace esa salvedad, porque Él viene ante Él como creyéndose bueno, ¿sí? Entonces el Señor conoce la intención del corazón de cada persona y Él le dice: maestro bueno, o sea, usted es bueno, yo soy bueno, entonces porque yo cumplo los mandamientos. Pero el Señor le dice básicamente a él: ok, como Él conoce su corazón también y sabe dónde está su corazón, dijo: vende todas tus posesiones y regala a los pobres. Pero antes de decirle eso, dice que lo amó profundamente, porque el Señor no quiere que las personas se vayan o lo rechacen o que no lo reciban a Él, pero lo que Dios quiere es que nosotros le demos el primer lugar a Él, que no haya nada más importante, ni las riquezas, ni las personas, ni una posición, ni nada, sino que Él sea lo primero, porque así se cumple el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y desafortunadamente este hombre, pues como estaba su corazón en medio de las riquezas, él se fue triste, y dice el Señor: qué triste o qué difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que pase por el ojo de una aguja. La aguja era la parte donde entraban las personas adentro. Cuando estaba la muralla en Jerusalén, las personas, había un lugar, una puerta que era pequeña, donde entraban solo las personas, y los camellos entraban por la puerta grande. Entonces por esa puerta pequeña no cabía un camello y le llamaban la aguja. Dice que es más fácil que un camello entre por esa aguja que un rico al reino de los cielos. No porque sean ricos, no porque la riqueza sea mala, no. El problema de la riqueza o del dinero es el amor al dinero. Cuando una persona pone primeras al dinero, deja a Dios a un lado, esa persona nunca va a poner en lugar de preeminencia al Señor y no le va a dar la prioridad. Y es difícil que una persona que tenga un Dios antes que a Dios entre al reino de los cielos, porque tiene que entregar su corazón. Nosotros tenemos que entregar todo lo que tenemos a Dios, recibir a Jesucristo como Dios y Salvador para ser salvos. No puede haber nada antes que eso, porque si hay algo antes, riquezas, familia, lo que sea, entonces ese es tu Dios. Y eso es lo que le pasaba a este hombre, porque desafortunadamente no quiso recibir al Señor y el Señor lo dejó que se fuera. Pero el Señor, una cosa bien importante, no negoció. Dice: venga, pues venda la mitad o venda la otra. No, dice que lo amó y él se fue. Y los apóstoles y Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo. Dice: bueno, el que haya dejado todo por llevar el evangelio recibirá a cambio muchas veces más todo lo que tiene, lo que ha dejado, porque el Señor, aparte de darle todos los bienes y de darle todas las cosas que él ha tenido aquí,
también le dará la vida eterna. Y eso es lo más importante, porque todo lo que tengamos aquí se va a quedar. Ese joven rico, si no se arrepintió y no recibió al Señor, pues las riquezas quedaron aquí y dejó de ser joven y se murió algún día. ¿Y a dónde irá su alma? O cuando se murió, ¿para dónde va su alma? Así que recordemos que lo más importante es recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, tener una vida eterna al lado de Dios, porque eso es lo que nos va a marcar a nosotros la eternidad. Y las posesiones aquí en la tierra pues son importantes, porque necesitamos de muchas cosas, del dinero para poder subsistir aquí, pero no debe ser lo más importante. No podemos colocar a nada primero que a Dios. Lo primero que debe de ser y lo primero que debe haber en nuestro corazón es amar a Dios sobre todas las cosas, después al prójimo como a ti mismo. O sea, son tres personas: a Dios, al prójimo y a ti mismo. Porque eso es lo más importante. Las riquezas y las cosas materiales se van a quedar aquí. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder orar, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, a su esposa, a su esposo, Señor, porque el matrimonio es honroso ante sus ojos, Señor. Gracias, Señor, por los matrimonios de la iglesia, Señor, por los matrimonios que escuchan estos audios, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, por los niños, Señor. Bendícelos a todos, Señor, porque de ellos es el reino tuyo, Señor. Y también te pido, Padre Santo, de que no dejes que cada uno de nosotros, Señor, tenga a ningún otro Dios, sino que tú seas lo más importante en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te entregamos el resto del día, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.